¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Estamos iniciando nuestro cóctel de sábado. En este día les recordamos que ustedes pueden escribirnos, hacer las consultas pertinentes a nuestro invitado al teléfono más 56722-843022. Ahí pueden, es un WhatsApp también, así que pueden enviar las preguntas y todo eso. O pueden llamar a ese número y también indicar cuál es la pregunta que desean hacerle al invitado. Ya sea para hacerle alguna pregunta, para felicitarlo, para no sé, para todo lo que ustedes quieran hacerlo. Y para eso está el teléfono, ¿ya? Bien, yo quiero saludarlo ahora, pero ya formalmente, o sea, ya. Hemos invitado el día de hoy al cura de mi pueblo, podría decir uno, ¿no? Con esa canción de Pedro Mesore, que es tan bonita, y que la gente de Pichilemu se la dedicó prácticamente al padre Iván, un cura al cual todos le teníamos mucho cariño. El día de hoy está con nosotros nuestro cura del pueblo, hace ya 2 años, me dice él, que ya lleva aquí. Es el padre Claudio Fuensalida Piña. ¿Cómo está, padre? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, pues, don Fabricio, aquí estamos, contentos y sorprendidos también de esta invitación, porque habitualmente uno no participa así mucho en medios de comunicación, salvo, diríamos, para hacer un momento de oración o pedir, diríamos, que se avise sobre horarios de misa, ese tipo de cosas, pero algo así es primera vez en mi vida que me toca, digamos. Bueno, qué bueno que haya sido aquí Sí, también, ¿no? Primera vez. Muy agradecido de esta invitación. ¿Cómo está el trabajo? Agotador, yo creo, ¿no? Bueno, tenemos harto trabajo. Especialmente en esta jornada de Semana Santa que ya se avecina, mañana es Domingo de Ramos y todo eso. La Semana Santa es como una semana bien especial, con varias actividades, varias celebraciones, y por lo menos se recarga a un año, diríamos, o al resto del año más normal. Y después tengo confirmaciones, viene el obispo, comunión, significa confesar a muchos niños, jóvenes. Entonces ahí no, hay muchísimo. Abril, mayo, junio, yo creo que van a ser meses intensos. Sabiendo que también durante el año normal hay que atender, diríamos, los sectores rurales, las comunidades de Ciruelos y de aquí de Pichilemu. O sea, en el fondo no hay tiempo para aburrirse. No hay tiempo para aburrirse. No hay tiempo para aburrirse. Para nada. Para nada. ¿Sí? Bueno, padre, vamos a conversar un poco de lo humano y de lo divino. Muy bien. Vamos a empezar con lo humano primero. Padre, ¿quién es Claudio Fuensalida Piña? Yo sé que usted ya lleva 2 años aquí, seguramente mucha gente lo conoce, pero puede haber gente que aún no conozca parte de su vida, que puede ser una vida tal vez que usted no la quiera dar a conocer, pero nos gustaría saber quién es, de dónde viene, cómo llega a Pichilemu. Bueno, yo soy un fulano, ¿no es cierto?, que nació un 1 de septiembre del 75. Bien chileno, ¿verdad? De antojo, a los 7 meses, a las 2:10 de la tarde, un día lunes, 1 de septiembre del 75, en el hospital de Lolol. Mi mamá la llevaron urgente en la ambulancia, alcanzó a llegar a Lolol y ahí nací el 1 de septiembre del 75 a las 2:10 de la tarde, por parto normal. Yo creí muchas veces que fue por cesárea, así que cuando me sacaban la madre no me inquietaba. Hace poco supe, cuando mi mamá se enfermó de cáncer en el 98, un cáncer uterino, cervicuterino, ahí recién supe que yo había nacido de parto normal, en Lolol. Mi mamá se llama Hermosina de las Nieves, el Quillay, de Paredones, y mi papá se llama Juan Manuel, que también es del Quillay. ¿Pero usted es de Paredones, entonces? Yo soy de la comuna de Paredones, Ya. del sector de Quillay, que está aquí al lado del Maqui. Claro. Me queda cerca para ir a ver a mis papás cuando puedo. De ahí soy yo, ahí nací, estudié en la escuela G337 del Quillay, primero básico a sexto básico, caminando de mi casa a la escuela, más o menos 35 minutos, media hora, porque la escuela está como en la mitad del sector. Y ahí tuve a la primera profesora, que fue doña Matilde Ahumada Salas. Ella fue mi primera maestra y ahí aprendí a leer, a escribir. Era re diablo y le picaba a las compañeras, a las chiquillas le picaba los talones con un palito y me sacaban la contumelia ahí. Era una persona, diríamos, normal, que tuve, como digo, hasta sexto básico ahí en el Quillay. Tengo una hermana, mi hermana se llama Elizabeth,
somos dos nomás, y bueno, ahí estudiamos los dos en la básica. Y después mis papás me quisieron llevar a Santa Cruz a estudiar en el IRFE, pero entré a la escuela D104, séptimo básico, y estaba en la casa de una tía. Pero me porté tan mal con mis primas mayores, porque tengo harta diferencia de edad con esas primas, que mi mamá me fue a ver como en junio y se dio cuenta que el ambiente no estaba muy bueno y me trajo de una oreja, me pagó una pensión ahí en Paredones, donde la Chelita, y después en octavo a cuarto medio internado, que tuve en el internado hasta cuarto medio. Paredones. En Paredones, sí. Ya. Yo era asmático, crónico, costó mucho que me aceptara el internado porque dijeron que no era un hospital. Y bueno, me aceptaron y ahí viví varias crisis de asma en la noche, compañeros que tuvieron que ir a conseguirse inhaladores por allá al internado de niñas, que queda al otro extremo de Paredones. Claro. Entonces, eso así a grandes rasgos de mi vida, diríamos, de estudiante y de niño y de joven, ¿no? Hice la primera comunión junto con mi hermana, la catequista, que es la Kenita, todavía está viva, la quiero mucho. Caminando ahí una hora nos demorábamos a la capilla a hacer la primera comunión. Quizás ahí hubo un primer signo vocacional, porque la Kenita me regaló un rosario y me dijo, para que lo reces todos los días de tu vida. Y además me dijo que en una misa hizo leer un salmo, el Salmo 120, el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Entonces esos signos también yo los leo como vocacional en mi vida, diríamos, no pololeé, me gustaron siempre algunas niñas del colegio, de mi curso, no pololeé, y según dicen, yo tenía como esa impronta, no sé qué impronta, pero como de cura. Yo en plena edad, el rosario, el salmo. Como que venía predestinado ya. No sé, yo lo leo como signo, ¿sí? Pero después pasé un tiempo de rebeldía, cuando estaba tercero medio, cuarto medio, tercero. No quise nada con la iglesia, con la misa, un año que no fui a nada, etcétera. Y después, ya en cuarto medio, yo estaba en el aniversario del liceo, en mayo, fui a hacer un trabajo a la municipalidad, a la secretaria, le pedí que me tipiara un trabajo. Y entonces ahí ella me hace la pregunta, ¿qué va a estudiar usted después de cuarto medio? Y yo dije, pedagogía en francés. En ese tiempo se hacía francés, yo estaba en francés, me gustaba mucho, ya se me olvidó todo por si acaso, solamente me sé la marsellesa un poco y francés. Y ella me dice una cosa que le están viendo de este programa, puede sonar algo ridículo, ¿no? Me dice, ¿y usted no ha pensado en ser sacerdote? ¿Y por qué? Le digo yo. Es que usted habla como sacerdote y camina como sacerdote. Puede ser ridículo, pero... Y eso a mí me volvió loco. Yo fui a hablar con mi párroco, don Enrique Brown, que estuvo 54 años párroco en Paredones. Fui a hablar con él me mandó a jornadas vocacionales y postulé, diríamos, el año 93. Y el año 94 entré al seminario, quedé aceptado, junto a 14 compañeros más, y entré al seminario. Eso. Como adolescente trabajé en papá, corté trigo, arranqué garbanzo, coseché tomate, maíz, en Ligüeymo, en Cabecera, alojé en el cerro, le cocinaba a mi papá porotos con mote, aprendí a hacer amarra, en fin, también una vida normal a pesar de tener mi asma y que a veces me complicaba un poco, pero le ayudé, fui temporero con él también, en fundos en Rancagua, en Olivar, fui rondín ahí con una escopeta al hombro, etcétera. He hecho hartas cosas en mi vida también en el ámbito laboral, cosas, como dice usted, humana. Uno podría pensar que usted nació y se fue al seminario a estudiar. No, porque nosotros somos de una familia bien humilde, diríamos, económicamente, sin mayores recursos. Entonces, siempre uno, estando en enseñanza media, siempre uno trabajó en enero y febrero para poder comprar los útiles de hacer, o sea, los útiles escolares, la ropa, en fin, o sea, había que ayudar en la casa. Mis papás no tenían como para cubrir todo lo que se necesitaba. De hecho, en el interno uno le dan la comida, tiene agua caliente, tiene alojamiento, pero igual se necesitan dinero para comprar, no sé, un cuaderno, fotocopia, un trabajo, no sé, de arte. Entonces se necesitaba, entonces uno era consciente que tenía que trabajar. Sí, yo creo que eso también hace bien, porque uno cuida lo que tiene, lo valora y obviamente le ayuda a los papás
en esta carga, ¿no es cierto?, que ellos tienen la responsabilidad nuestra, diríamos, de los hijos, ¿no? Padre, la pregunta es, después de que usted ya conoce cuál es su vocación y empieza a estudiar en el seminario y todo eso, después seguramente usted ya se recibe como sacerdote. ¿Qué significa para usted ser sacerdote? O sea, una emoción inmensa, un regalo inmerecido. O sea, uno escucha el rito de ordenación, las palabras, ¿no es cierto?, de la liturgia de la ordenación, y uno dice, realmente esto me supera así con creces, ¿no? Porque es un regalo. O sea, yo encuentro que ser cura, a pesar de todo lo que haya pasado en la iglesia hoy día, ser cura es lo más grande que le puede pasar a un hombre, a un ser humano, en el sentido de que uno, con su boca, con su fe, puede transformar, ¿no es cierto?, un pancito tan sencillo en el cuerpo de Jesús. Uno también, siendo pecador, puede absolver a una persona que viene a pedir perdón a Dios, y uno como instrumento, porque es Dios quien perdona, no yo, pero como instrumento uno absuelve. Uno puede ir a dar la unción a un enfermo. El otro día me llamó la atención, ¿no? Un guardia de aquí del hospital me dijo, padre, ¿por qué cuando usted viene a dar la unción a un enfermo, los enfermos se quedan tan en paz, tan tranquilos? ¿Y cuál fue mi respuesta? Porque a través mío le dije, yo pasa a Dios. Aunque yo soy pecador y tengo deficiencias y errores, cometo, sin embargo Dios pasa, la gracia de Dios pasa, diríamos, uno es un canal, ¿no es cierto?, es un puente, y pasa la gracia de Dios. Entonces, eso es algo maravilloso, que no es tangible, ¿no? Uno no es como un arquitecto que construirá, ¿no es cierto?, el mismo templo de aquí, o el edificio de la municipalidad, o esta casa, o como un señor que está trabajando en el camino, ¿no?, asfaltando el camino. En fin, es algo intangible, pero para mí por lo menos es algo maravilloso que a mí me deja así plop, porque y me tiemblan las cañuelas, en el sentido de la responsabilidad que tengo frente a Dios, ¿no? Porque cuando muera, el Señor me va a juzgar mucho más, con más exactitud, diríamos, que al resto, ¿no? Como dice la Biblia, al que más se le dio, más se le va a exigir. Claro. Entonces, eso, pero yo encuentro un regalo inmenso. O sea, si yo volviera a nacer, volvería a la misma vocación. No exenta de dificultad. Yo cuando estuve en el seminario, de hecho, me demoré mucho. Yo en el liceo era el segundo del curso. Cuando entré al seminario, las primeras notas eran puros rojos. Entonces, el primer semestre, ya en el 94, en propedéutica, yo me quería venir para la casa. Yo dije, ¿dónde me metí? O sea, yo no tengo entonces las capacidades intelectuales para esto, ¿no? Y gracias a Dios hubo gente, los formadores de su momento, que dijeron, no, calma, si tú pasaste, tienes que vivir la transición, ¿no? De un colegio que a lo mejor no era tan exigente, no sé, a una enseñanza que es universitaria y que es exigente. Y entonces, bueno, ahí gracias a Dios me cuesta ser obediente, fui obediente y me quedé, y eso. Pero después, en el año 96, se enfermó mi mamá de cáncer, grado 3, al útero, comprometido el recto. Entonces yo también me quería salir del seminario. Y otra persona, otro formador, me dijo, no, pide, ¿no es cierto?, a los formadores alargar tu proceso y haz las dos cosas, acompaña a tu madre y al mismo tiempo sigue estudiando. Y así. Entonces, después de diácono, tiene que estar diácono 6 meses, y ahí lo ordenan sacerdote. Yo estuve 1 año y 4 meses, porque yo quería disfrutar el diaconado y quería ir lento. Yo soy del campo, la tierra de Rulo es lenta, y yo soy lento, entonces así que estuve más. Así que yo, desde que entré al seminario al 94 al 2005, pasaron 11 años cuando me ordenaron sacerdote. Entonces eso, o sea, para mí... ¿Y generalmente cuánto se demora eso? Son 8 años, diríamos. 8 años. Sí, son 8 años. Pero yo estuve 11 años. O sea, es como que quedó repitiendo 4 años. Claro, yo soy 11 años, ¿sí? 11 años tuve. Entonces, padre, como le digo, o sea, resumiendo, para mí es un regalo inmenso, así, maravilloso, que no merezco, y que, como le digo, lo llevo siempre con mucho temor y temblor, porque uno administra lo más sagrado, que es las cosas de Dios. Padre, ¿y qué pensó su familia? ¿Qué pensó su papá, su mamá, cuando usted le dijo, ¿saben qué? Quiero ser sacerdote? Porque siempre la mamá y los papás quieren tener hijos abogados, médicos,
odontólogos, profesiones que ganan dinero para que arreglen su vida y todo eso. Pero ¿qué pasa cuando usted le dice, oiga, ¿saben qué? Quiero ser sacerdote? Mire, fue muy curioso, porque mi mamá, o sea, yo fui a jornadas vocacionales cuando le manifesté, ¿no es cierto?, en mayo del 93, tuve esta conversa con la secretaria de la municipalidad, del alcalde, que todavía trabaja, la señora Cecilia López se llama ella, y ella ni siquiera a lo mejor ni sabe esto, ¿no? Cuando tuve esa conversación, o sea, me refiero al impacto o lo que produjo lo que ella dijo, ¿no? Cuando ella me dice eso, le voy a hablar con mi párroco, y mi párroco me pone en contacto con los encargados de la pastoral vocacional y empecé a ir a jornadas vocacionales. Y yo fui en secreto, o sea, era un fin de semana, yo decía voy a ir a la casa de algún compañero a hacer algún trabajo, a eso, no dije dónde iba. Y me gasté toda la plata del curso, yo era el tesorero, me gasté toda la plata del curso, porque claro, como yo trabajaba en enero y febrero temporero, al otro año iba a tener el dinero, no era mucho, pero me la gasté en los pasajes y empecé a ir a jornadas vocacionales. En junio comencé a ir, en noviembre postulamos, y entre Navidad y Año Nuevo, de repente, aparecen los formadores en el Quillay, ¿ya? Por datos, llegaron hasta mi casa. Mi papá estaba en la casa, mi mamá andaba en el pueblo, en Paredones, y con la carta de que había sido aceptado al seminario. Entonces ahí mi papá supo. ¿Qué dijo mi papá? Una frase para el bronce. Mi papá es campesino, estudió apenas cuarto básico. Mi papá dice, lo que usted elija en la vida, si es algo bueno, yo lo voy a apoyar. Esa fue su palabra, para el bronce. Mi mamá no. Mi mamá, disculpen los que están viendo, se cayó literalmente de poto. O sea, ella se cayó en un sillón, se sentó ahí, un silencio, fuimos a Paredona, ya la encontramos, justamente donde la Chelita, en la pensión Chelita, ahí la encontramos, y mi mamá literalmente se cayó de poto en un sillón. O sea, quedó así en silencio. Y a mi mamá le costó mucho aceptar. En noviembre de ese año, creo que el 18 de noviembre, yo recibí el alba, que es esta vestidura blanca, y la cruz, que es una cruz de solapa, que llevan los seminaristas aquí, llevamos los seminaristas aquí en el corazón, afuera, en la chaqueta. Y ahí yo siento que mi mamá recién, como que pensó a darse cuenta, creo yo, de que esto era como en serio, de que esto, eso, pero le costó. O sea, a mi mamá le costó mucho. Mucho. O sea, ella nunca le he preguntado yo por qué le costó, nunca le he preguntado si ella quería tener nietos de parte mía, no sé por qué. O sería porque yo como asmático siempre fui muy apegado a ella y ella me acarreteó para todas partes, Santiago, Rancagua, Santa Cruz, vivía en los hospitales conmigo, no lo sé. Pero a mi mamá le costó mucho aceptar eso. Sí. ¿Nunca le ha dicho lo que ella nunca piensa? Yo le he preguntado, ya. No. Mi mamá siempre cuando me ordenaron diácono, cuando me ordenaron sacerdote, cuando me cambian de parroquia, siempre cuando hay ceremonia mi mamá se la llora toda. Llora y llora y llora, se la llora toda, sí. Eso, pero nunca le he preguntado. Tal vez hay un buen tema para conversar ahí. Sí. Padre, ¿cómo se da esto de venir a Pichilemu? O sea, antes estuvo en otro lugar como cura, en otras parroquias. Bueno, ahora en el retiro que tuvimos, yo me puse a anotar ahí y he servido en 17 lugares distintos en 17 años de cura. Para que se entienda, que he servido tanto en parroquias como en colegios como capellán. Y ahí uniendo son 17 lugares distintos. Yo comencé como párroco, mi primera parroquia, mi primer amor, diríamos, fue la Santa Rita de Casia en San Fernando. Ahí me nombraron párroco, yo había sido nombrado vicario del padre José Luis Castro en San Vicente, creo que el año 2007, si no me equivoco, y el padre José Luis llegamos ahí el 2007, en enero, y en noviembre el padre falleció de un infarto, y entonces yo quedé como guachito. Aprovecho de decir que lloré una semana, nunca pensé que lo iba a querer tanto porque él tenía fama de muy fregado, exigente. Lloré una semana después, me quedé ahí hasta enero y ahí me sacan y me nombran párroco de la Santa Rita de Casia en San Fernando. Llegué ahí en enero del 2008, claro, 2008, y ahí estuve 2 años, del 2008 al 2009. El 2010, el año del terremoto, don Alejandro Goix, que era el obispo en ese momento, me pidió que fuera formador en el seminario, o sea, que me fuera a formar a los que iban a ser curas.
Y aguanté yo 2 años. No, no es lo mío. Yo no soy para estar en una sala de clase. No, no soy yo soy poto loco, disculpe la palabra poco académica. De hecho, aquí uno de mis grandes pecados es que no tengo horario de oficina y estoy muy poco en la oficina. Entonces ahí yo le pedí salir a don Alejandro. Estuve 2010, 2011 en el seminario y el 2012 yo llegué a Chépica como párroco. Ahí hay 2 parroquias, como aquí Pichilemu, Ciruelo. Allá hay 2 parroquias, Chépica y Auquinco. Y ahí estuve 6 años. ¿Ya? Y a los 6 años existía la posibilidad que yo siguiera otros 6, pero una de las cosas, aquí tengo que ser muy sincero, que a mí yo no soy pato ni pescado. ¿Ya? O sea, a mí las cosas no me corren, me afectan, ¿no? Y obviamente hay cosas que a la gente no le gustan, y la parte administrativa y todo el tema de los cementerios, qué sé yo, que claro. Entonces yo le pedí a don Alejandro salir de Chépica. Le dije, ¿sabemos, señores? Me da lo mismo si me vuelve a nombrar párroco o vicario. Yo no busco nada, mándeme donde usted quiera, donde usted me necesite, pero yo cumplo en febrero del próximo año mis 6 años en Chépica y por lo tanto yo quiero salir de Chépica. Eso. Lo había pasado muy bien, pero también lo había pasado mal porque la vida es así. Es luz y sombra y tiene momentos dulces, momentos agradables. Y ahí yo iba a Pumanque, porque como estaba cerca por la salud de mi mamá, que el obispo siempre los curas han sabido de la situación de mi mamá, entonces dijeron, bueno, Pumanque está vacante, no tiene párroco, entonces ahí va ahí tú. Después no sé qué pasó, me dijeron, no, Pumanque no. Me dijo don Alejandro, ¿tú aceptarías ser párroco de una parroquia que no existe, que se va a crear, porque se va a desmembrar Santa Cruz, se va a dividir en 2, porque es muy grande, y la parroquia va a partir en una capillita que se llama Jesús Buen Pastor, y ahí queremos formar? Yo feliz, porque mi lema es Juan 10:11. Yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. Y a la luz de eso yo dije, no, o sea, ni lo soñé, yo me voy ahí. Pero me dijeron, bueno, no hay casa parroquial, no hay templo, no hay vehículo, no importa, yo me voy. Y una locura, o sea, de hecho hay gente que me dijo, ¿no?, que era una locura. Pero me fui yo a esa locura, me adoptaron ahí en el IRFE, me acogieron ahí, el padre René, que es el capellán actualmente, él era el capellán, me acogió ahí, y ahí tenía yo mi piececita, mi baño, un lugar de oración, la cocina, y ahí yo hice mi vida 3 años, del 2018 al 2020. Y de hecho yo me programaba ahí secular, o sea, porque unos 12 años por lo menos, por todo lo que había que hacer. Logramos conseguir dinero en Alemania para un vehículo, teníamos ya un joven gratuitamente, un arquitecto que nos tenía todos los planos de la casa, así que íbamos a comenzar a construirla por el 2019, y después vendría el templo. Pero bueno, yo una de las cosas que aprendí en el seminario de mi director espiritual, que ahora no es cura, dejó el ministerio, se casó, tiene su hija, qué sé yo, una de las cosas que aprendí, que el que manda puede equivocarse, pero el que obedece no se equivoca. Hoy día a lo mejor para mucha gente eso será infantil, ridículo, no sé, pero yo aprendí eso y trato de ponerlo en práctica. Entonces, yo siempre obedezco. Y entonces de repente, aquí estaba el padre Danilo González, que dejó el ministerio, y entonces el obispo del momento, que estaba a cargo de la diócesis, me llama y me dice que tengo que venir aquí. Yo vine por aquí el 25 de septiembre y el 4 de octubre asumí como administrador nomás de estas 2 parroquias, atendiéndolas desde Santa Cruz. Y después, al final de año ya, ahí me nombraron de Pichilemu, y ahí llegué, aterricé aquí. Nunca lo pensé de ser párroco, ¿no? Y eso, o sea, así llegué a Pichilemu a finales del 2020. ¿Y cómo ha sido la experiencia aquí en Pichilemu? Mire, como en todas partes, yo no estudié para anuncio, no soy diplomático. Ha habido de todo, o sea, he tenido dificultades, problemas, he llorado en la intimidad de mi corazón, y también momentos muy alegres, muy felices. Creo que ahora en este tercer año estoy más en paz, más tranquilo, donde algunas cosas se han ido solucionando, de lo que ha dependido de uno, se han ido solucionando, cosas más bien administrativas, cosas que tienen que ver con los cementerios, en fin, creo que estoy más tranquilo, pero como digo, he vivido momentos muy lindos. Una de las cosas que tiene esta tierra, que hay que destacar en la parte de la fe, es su religiosidad popular. Yo creo que a mí me ha llenado el corazón y me ha inyectado, ¿no es cierto?, una energía y una fuerza espiritual muy grande, la religiosidad popular de la gente. ¿A qué me refiero?
San Andrés, las peregrinaciones los domingos, ¿no? El traslado de la imagen. Yo una vez, el año pasado, en una comunidad en Rodeillo, lloré en la homilía porque una niñita iba con un pie enyesado, una pierna, la mamá quería echarla a una camioneta y la niñita no hubo caso. Ella caminó todo el trayecto de Pañul a Rodeillo y eso a mí me impresionó y me caló profundo. Porque... Entonces, después, ¿qué me refiero con religiosidad popular? El término, o sea, las novenas de los difuntos y el término, que es una fiesta. Y que es una fiesta y que no se hace mucho ahora. No, claro, entonces una fiesta. Porque antes eso era normal, pero ahora ya prácticamente hay lugares donde no se hace novena. No, exacto. Entonces también eso para mí ha sido muy, es un, podríamos decir, una fuente de la cual yo bebo, porque el cura, así lo entiendo yo, ¿no? El cura no es un profesional de la fe, ¿ya? El día que yo sea profesional de la fe o el día que yo sea un simple trabajador de algo, que, o sea, ahí mi sacerdocio murió. ¿Qué diferencia hay? Humildemente, pueden otras personas discrepar, pero ¿qué diferencia hay entre una profesión y una vocación? Que la vocación, en el fondo, uno disfruta lo que hace y lo hace con el alma. Obviamente que hay profesionales que tienen vocación y se dan las dos cosas, pero en el sacerdocio, creo yo, no puede darse solamente lo profesional, diríamos, hacer bien la pega, sino que, y de hecho yo no lo considero una pega, porque es la vida, ¿no? Claro. Uno es cura las 24 horas del día, los 7 días de la semana, el mes completo, el año completo. Si estoy de vacaciones, porque también necesitamos descansar como seres humanos que somos, y sigo siendo cura. Y si alguien en unas vacaciones me descubre que soy cura, porque ando así y me pide algo, yo lo tengo que hacer con todo el gusto. Si una vez, una anécdota, fuimos a Buenos Aires, como 7 sacerdotes, 2 días a Buenos Aires, no conocía, y todo de sport, y de repente se acercan a ofrecer un papelito para ciertas casas, y claro, y entonces el gallo me ve y dice, ¿usted es sacerdote? Sí, le dije yo, así que te devuelvo tu papelito porque no lo necesito. Pero entonces es como le digo, yo disfruto lo que hago, y aquí esas cosas de la religiosidad popular, la fe de la gente, eso ha sido para mí una fuente de la cual he bebido y sigo bebiendo, y me ha hecho mucho bien, mucho bien, mucho bien. Padre, usted sabe que aquí en Pichilemu los curas son muy queridos, algunos, unos más, otros menos. Desde que yo tengo conocimiento, la década del 60, el padre Boyolo, ¿ya? Después, en la década del 70, el padre Enrique Padrós, curas que dejaron historia dentro de Pichilemu. No me acuerdo el nombre, don Renato Guerra, el padre Renato Guerra, el padre Luis Ramírez, el padre Iván Mancilla, bueno, el padre Iván Mancilla dejó huella prácticamente en toda la provincia, Cardenal Caro. Y han sido curas que han dejado huella y que son curas que la gente los ha querido mucho dentro de la comuna de Pichilemu. ¿Cómo ha sido el recibimiento de la gente con usted? Han sido muy buenos, muy cariñosos, sí. El recibimiento ha sido muy, muy bueno. Yo encuentro demasiado bueno, porque en tiempos complejos que vivimos, yo siento que la gente ha sido cariñosa con uno. La gente ha sido también colaboradora, se han preocupado de mí, de cómo estoy, cómo me siento, han ido ayudando a llevar, ¿no es cierto?, esta misión que no es fácil por los desafíos que tiene, por los retos, ¿no es cierto?, que plantea cada día, pero yo me he sentido acogido, yo me he sentido cuando uno va a las comunidades del campo o aquí mismo en la ciudad. Yo no sé si debe ser un error mío, pero no soy muy salidor, ¿ya? Soy más guaso, así. De hecho, yo tengo todo el desplante del mundo ahí en la misa o en un bautizo, pero en la calle como que me achuncho, así en serio, y no salgo mucho. Ahora que llegó mi partner ahí, un seminarista, con él he salido. De hecho, estos días, en 2 años, primera vez que voy al supermercado, yo a comprar, va la señora María, que trabaja en la casa, o la señora Carmen. Entonces no soy mucho de salir. Pero yo noto que la gente a uno lo saluda con agrado, uno va en la calle, un colectivero le toca la bocina. Yo encuentro que la gente es cariñosa,
lo hace sentir bien a uno, ¿no? Entonces, no, en eso yo no tengo nada que decir porque, como le digo, me he sentido acogido, sí. Padre, el papel de los religiosos últimamente, y la religión en sí, todas las religiones, últimamente han sido bastante cuestionadas por todos los hechos que se han ido conociendo con respecto a algunas acciones de curas, de sacerdotes, de pastores, etcétera, etcétera, porque estamos hablando de todas las religiones, y las religiones como que están perdiendo la importancia que tenían antes. ¿Cómo ve usted la religiosidad en este momento en el mundo? Yo creo que hay una crisis, yo veo que hay una crisis existencial en el hombre y yo veo que hay muchas alternativas, ¿no? Tanto religiones como otras maneras de concebir la vida, como otras maneras también de cultivar como lo trascendente, ¿no? Y de hecho, incluso yo veo que hay grupos o hay personas que ya no necesitan ni siquiera de una religión. No sé si no necesitan de Dios, no me atrevería a decirlo, pero entonces yo creo que ha habido como un divorcio también entre Dios y la institución. O sea, Dios puede ser para mí necesario, pero no la mediación, claro, no la institución. No la iglesia. No la iglesia, y cualquier iglesia. O la religión. Y yo creo que no sé, ahí también hago un mea culpa. Yo creo que la responsabilidad también ha sido nuestra, porque en el fondo lo que hemos vivido, que ha sido muy doloroso, muy duro para la iglesia, en el mundo entero, eso obviamente que ha repercutido también, porque en el fondo diríamos nosotros que teníamos que cuidar, por ejemplo, a los niños, hemos abusado de ellos, ¿no? Claro. Nosotros que teníamos que ser en el fondo personas austeras, hemos aparecido ahí con grandes patrimonios. Entonces han sido cosas que han sido muy fuertes para la gente y que los ha cuestionado. Y yo creo, y por eso estoy muy consciente, con los pies muy bien en la tierra, de que uno, en este momento yo como cura, Claudio Fuenzalida, yo trato de hacer lo que me toca lo mejor posible. Pero no, diríamos, pensando en grandes cantidades de gente, en masa, en como éxito, no sé si me expreso, sino que no, porque los tiempos son distintos. Y uno tiene que tratar de ser un testimonio, a pesar de su pecado, de su miseria, de sus errores, de su falta también a nivel humano. Diríamos que hay gente mucho más preparada que uno, con muchas más herramientas, pero uno tiene que tratar de ser como un testimonio de lo que uno cree y de lo que uno también anuncia. Pero eso, o sea, yo veo que, pero como digo, hay hoy día como un divorcio, la gente dice Dios sí, la iglesia no, ¿no? Y de hecho mucha gente católica, y la participación en la misa, por ejemplo, habitualmente, no sé las estadísticas hoy día, pero 10 años atrás, era el 7%, o sea, de 100 católicos, 7 eran hoy día debe ser muchísimo menos. ¿Qué me consuela a mí? Que en esta zona todavía la gente participa. Y de hecho he tenido la posibilidad, el año pasado tuve un sacerdote que venía de Holanda, ¿ya? Y estuvo en la casa y él participó de alguna celebración y el gallo me dijo, oye, me entró envidia, porque por allá donde yo estoy, él es párroco de 5 parroquias, tiene que vender 4 templos, porque en el fondo no puede mantenerlo. De hecho, para prender la calefacción en el invierno necesita 200 euros y va, no sé, una persona a misa. Entonces él tiene que vender 4 templos y que se están transformando en bares, en museos, en tiendas de ropa. En eso se están transformando los templos en Europa, porque así es el nivel de la crisis de fe. Entonces, como digo, estamos en tiempos muy, muy difíciles, en que a mí me viene a la mente una frase que me llegó bíblica cuando la pandemia, en Santa Cruz, ahí en el 2018, yo estaba en Santa Cruz, y cuando empezó la pandemia, creo que fue el 2019, en febrero, ¿no? Marzo, una frase de la Biblia que dice, el que persevera hasta el final se salvará. La palabra perseverar. Yo creo que hoy día, quienes somos creyentes, y los laicos, y los diáconos, y los sacerdotes, y las religiosas, y quien esté viendo este programa y que es creyente, independiente de la religión que camine, yo creo que el Señor hoy día nos pide perseverancia. A mi juicio eso es lo que nos pide, perseverar.
Eso. Así que- Padre, yo me acuerdo tiempo, hablemos de los años 1900, donde las familias eran grandes, 10, 12 hijos, y al parecer cada familia tenía un hijo para que fuera sacerdote, ¿cierto? Entonces tomaban al hijo y le llevaban al seminario y decían, padre, aquí está él para que sea sacerdote y todo eso, y de repente el hijo no tenía idea, ni quería. Y en ese sentido era como que siempre iban a haber personas que iban a estar ahí estudiando para ser sacerdote. Pero sabemos que eso en este momento es complicado, no hay una crisis sacerdotal. Lo estábamos conversando con la crisis de la iglesia, con la crisis de las religiones. Está muy difícil ser sacerdote en estos días. ¿Cuál es el motivo por el cual los jóvenes no están ni ahí ahora con ser sacerdote o con seguir una religión? Bueno, o sea, en cuanto a la vocación, yo creo que hay vocaciones, ¿ya? Yo estuve hace unos años atrás en un congreso vocacional en Costa Rica, el 2010, y un sacerdote italiano que nos dio el tema y que nos ayudó durante una semana, él dijo que la crisis vocacional no era de los jóvenes, sino que era nuestra. Me explico. En el fondo, producto de que nosotros no hemos dado testimonio, en el fondo no hemos sido capaces de despertar ese run run que tienen las personas. Le explico, yo anteayer fuimos al IRFE y se acercó un cabro de cuarto medio y me dice, padre, ¿sabe? Yo le quiero comentar algo, dígame. Es que cuando me encontré con usted ahora, algo me pasó a mí. Y de hecho me ha pasado con otros sacerdotes. Algo me pasa. Bueno, ¿yo cómo interpreto eso? De que Dios a lo mejor puede estar llamando a ese joven. Pero en el fondo nosotros no hemos dado así, no hemos entusiasmado a los demás con nuestra vivencia del sacerdocio. Como le digo, o sea, ¿cómo yo voy a querer ser cura si veo a un gallo a lo mejor amargado todo el día, corriendo de allá para acá, como diciendo tengo mucho trabajo, no lo veo en paz, no lo veo feliz, a lo mejor incluso lo veo con doble vida? ¿Cómo voy a querer yo ser algo que en el fondo no es atrayente? Pero yo estoy convencido de que hay vocaciones. ¿Y cuál es la razón? La razón es que no depende de esas vocaciones, o sea, es como una contradicción esto, ¿no? De los hombres, sino que Dios siempre va a suscitar los ministros que se necesitan, siempre. Pero el tema está en que nosotros, los que ya somos ministros, en el fondo no estamos a la altura, podríamos decir, a nivel de realización plena, de feliz, de que logremos. De hecho, el mismo Padre Hurtado, el Padre Hurtado generó muchas vocaciones, pero en el fondo no es que él las anduviera cazando así, ¿no? Sino que él, su testimonio de vida, su pasión, su vida de oración, su compromiso con lo social, todo eso hizo que muchos tuvieran vocación y que naciera de ellos, justamente, no que el Padre Hurtado anduviera. Claro. ¿No me entiendes? Entonces yo lo leo así. Ahora, obviamente que a nivel de esto de las religiones, yo en este momento tengo claro lo que es, pero me cuesta conceptualizarlo. Yo creo que es un problema como de sentido de la vida, que los jóvenes, diríamos, pareciera ser que no están ahí, pero como digo, uno ve. De hecho, estos días yo fui al colegio ahí, Preciosa Sangre, y uno ve, los jóvenes, uno los escucha, diríamos no en el plano vocacional me refiero, pero son gente buena. Hay chiquillos muy buenos, muy sanos, que quieren una vida recta para ellos, que evitan el mal, la droga. O sea, entonces hay cosas buenas en el corazón de los jóvenes. Y por lo mismo diríamos, diríamos, como digo, las vocaciones, el problema vocacional yo lo veo más bien a la luz de lo que decía este sacerdote hace 10 años atrás, ¿no? Pero yo lo veo que el problema vocacional decía, y era muy duro él, pero muy, a lo mejor muy cierto lo que decía. La crisis vocacional no es de las futuras vocaciones. La crisis vocacional es de ustedes, es nuestra. ¿Ya? No sé si es decir, ustedes, los sacerdotes, deben demostrar que vale la pena ser cura. Que vale la pena ser cura. Porque claro, como le digo, si uno anda pateando la perra, si uno anda triste todo el día, si anda peleando con el obispo y con los demás hermanos,
¿Entienden que a quién? Que al final la gente es muy receptiva. Uno piensa, disculpe la palabra, que la gente es lesa. No, no tienen, o sea, de todas las edades. No, la gente observa mucho más de lo que uno cree y se da cuenta al paso, diríamos. Entonces eso, o sea, yo creo que es un desafío para nosotros. ¿Cómo nosotros logramos, ¿no es cierto? Y de hecho yo creo que al igual que un hombre, ¿no? O una mujer que es mamá, que es papá, creo yo que un cura, aunque no lo sepa nunca, porque a lo mejor nunca lo va a saber, debiera de tener por lo menos alguna persona que fue sacerdote justamente por el testimonio que dio ese gallo. Entonces debiera, como le digo, nunca uno va a saber a lo mejor, pero debiera, o sea, no podía ser un sacerdocio estéril, sino que tendría que engendrar vocaciones. Padre, bueno, aquí nosotros recibimos muchos saludos, ¿Ya? preguntas y todo eso. Yolanda Abarca nos escribe, dice, no se necesita una religión para ser un buen ser humano. O sea, eso yo creo que está en lo correcto. O sea, no se necesita que alguien tenga que ser católico, que sea evangélico o cualquier otra religión para ser un buen ser humano, ¿no? Exacto. Y de hecho, nosotros desde el punto de vista católico, cristiano, ¿qué se habla? Se habla de que hay semillas del Logos, de Jesús, en todas partes, esparcidas. O sea, donde hay bien, desde nuestra perspectiva, o sea, alguien puede discrepar, pero donde hay bien es una semilla de Dios. Y de hecho, yo en los funerales, ¿no? Siempre digo, a lo mejor voy a decirle a la gente una herejía, pero no vaya a ser que una persona que incluso se dijo atea, pero que sin saberlo hizo lo que Dios nos pide a los creyentes. Yo soy ateo, gracias a Dios. Sí, claro, lleguen al cielo justamente porque hicieron el bien, porque amaron al prójimo. Entonces, obviamente, yo creo que nuestro déficit como religiones es que hay una distancia a veces muy grande entre lo que profesan nuestros labios y lo que hacemos en el día a día. Y a todo nivel, ¿no? Desde el Papa hasta el último de los cristianos. O sea, que se nos pide coherencia de vida. Y si yo hablo del amor, tengo que también ser capaz de ayudar a alguien que lo necesita en concreto, ¿no? Como dice el apóstol Santiago, muéstrame tu fe sin obra, que yo a través de mis obras te mostraré mi fe. Entonces, obviamente, tiene que haber esa... O sea, si aquellas personas que no tienen religión, incluso aquellos que no creen en Dios, los ateos o los agnósticos, justamente hacen el bien, ¿no es cierto? Movidos por filantropía, por lo que sea, si ellos hacen el bien, con mayor razón estamos llamados nosotros a hacer el bien. Tenemos que hacerlo. Y que, entre paréntesis, yo aprovecho de tirar la oreja a mis hermanos católicos de Vichinemo. La campaña de Cuaresma de fraternidad me ha costado que la gente lleve la cajita. Y yo les digo, no es plata para el padre Claudio, es dinero que uno coloca ahí de los sacrificios que hace en la Cuaresma, un helado que no se tomó, una bebida que no bebió, un cigarrillo que no se fumó, y lo transforma ahí en una obra buena, y que después eso va a gente que lo necesita. Entonces nos ha costado. Entonces no, yo creo que tenemos que ser generosos, que ayudar, que compartir, porque tenemos que dar testimonio de nuestra fe. Y obviamente uno respeta, ¿no es cierto?, a esas personas que dicen no es necesario tener una religión para ser bueno. Porque yo creo que ha quedado demostrado, lamentablemente, que a veces perteneciendo a una religión, incluso siendo cura, se ha hecho mucho mal, se ha hecho mucho daño. Y eso hay que reconocerlo y pedir perdón, y obviamente en los casos en que se hayan cometido delitos, ir a la justicia, pero es lo que hemos hecho también. Y por eso le decía al inicio yo que a mí me tiemblan las cañuelas, porque lo que uno ha recibido es un don inmenso, y grande, maravilloso, inmerecido, pero también a uno se le va a pedir cuenta. Entonces ahí, Ave María. Nicolás Guasini dice, hay una crisis de fe en una división de la religión y la vida. Sí, estoy de acuerdo con Nicolás. Hay lo que se llama, ¿no es cierto?, un divorcio, ¿no? O una doble vida, ¿no? Entre la vida y la fe. Claro. Entonces como que nos cuesta, por eso yo lo doy gracias a Dios por ser como soy. ¿En qué sentido? De que yo, hasta la más pequeñita oración que hago en el misal, ¿no es cierto?, que a veces termina con una fórmula y la gente contesta así mecánicamente amén, pero yo hasta la más mínima oración todo lo voy pasando
por el sedazo de la inteligencia del corazón. O sea, porque en el fondo nosotros, cuando leemos la palabra de Dios, no tan solo tenemos que leerla, sino que tenemos que pasarla por nosotros. Y si el Señor me dice, oye, de hecho, los primeros textos de la Cuaresma, me acuerdo, tremendo. Dice, aquel que trate mal al hermano es un reo. Aquel que lo trate de imbécil merece el infierno. Entonces, claro, uno dice, no, yo no he matado a nadie, yo no he robado, entonces no tengo pecado. Y dice el texto ahí, oiga, si usted trató mal a su hermano, si usted se enojó, si lo trató de imbécil, eso a usted le costará la vida eterna. Claro, entonces, como dice Nicolás, hay una disociación, hay un divorcio entre lo que creo, lo que profesan mis labios y lo que hago. Entonces, en la medida en que tratemos de ser más coherentes entre lo que creemos y lo que hacemos, obviamente también eso se va a transformar automáticamente en un testimonio. Que es lo que usted mismo sabe, ¿no? Las primeras comunidades cristianas decían, miren cómo se aman. Y los demás, que no eran cristianos, comenzaron a acercarse a esas primeras comunidades porque vivían de una manera distinta y les llamaba la atención. No por la misa ceremonial que hacían y con el incienso y no sé qué, no, les llamaba la atención la manera de vivir de esos primeros cristianos. Y eso es lo que tenemos que volver como a la fuente también, ¿no? Porque nos hemos como, por decirlo de alguna manera, como paganizado, ¿no? Y de hecho hay gente que es católica el domingo, la horita de misa, ¿no? El otro día me contaban un accidente en Santiago, alguien chocó a otra persona, se baja el que fue chocado y lo insulta y lo trata mal, y el otro quedó boca abierto, ¿no? Y le dice, cuando ya el otro se calma y puede escuchar algo, le dice, oiga, pero si usted es el ministro de la comunión, que me da la comunión en la parroquia el domingo. Entonces, claro, entonces así de fuerte esa división entre vida y fe. ¿Sí? Estoy completamente de acuerdo con Nicolás. ¿Sí? Bien, estamos conversando con el padre Claudio Fuenzalida. Vamos a ir a una pausa cortita, y vamos a volver con un tema muy importante que es la Semana Santa que viene. Y vamos a conversar con él sobre esta fecha tan importante para el mundo cristiano y cuáles son las actividades que se van a realizar en los próximos días aquí en la comuna de Pichilemu. Una pausa y volvemos. Bien, estamos de vuelta, estamos compartiendo este programa Cóctel de Sábado, como cada sábado aquí en Pichilemu TV. Queremos saludar a todos los amigos que nos escuchan y que nos ven a lo largo y ancho de la sexta región. Gracias por estar con nosotros. Tenemos algunas consultas de algunas personas que son fuera de la provincia. Nos escribe ¿Dónde estaba? Que yo le había dicho, aquí está. Sebastián Carbonell. Mire. Un gran abrazo y mucha gratitud por su trabajo en nuestra parroquia Buen Pastor. Muchas gracias. Esa es la parroquia de Santa Cruz. Sí, del 2018 al 2020 estuve ahí en Santa Cruz. Saludamos a todos los amigos de Santa Cruz que están a esta hora en nuestra sintonía. Nicolás Guasini, por eso es la importancia de la iniciación cristiana donde nacen las vocaciones. Exactamente. Bueno, Nicolás es de Santiago, pero él está ahora viviendo en Ciruelo con su esposa. Ellos son del Camino Neocatecumenal. Y el año pasado comenzaron a hacer unas catequesis aquí en Pichilemu para adultos, la persona que quiera participar. Y ahora estamos en la segunda etapa de catequesis. Y
o justamente a nivel del mundo, los seminarios que tienen muchas vocaciones son los seminarios del camino. Entonces, ¿cuál es podríamos decir, la pedagogía de esto? Es en el fondo, son 15 encuentros donde se va a profundizar lo que significa ser cristianos, ser bautizados. O sea, cuando a uno lo bautizan, generalmente en la Iglesia Católica es guagüita, se da, ¿no es cierto?, una catequesis o 2, máximo 3, a los papás, a los padrinos, y en el fondo hay mucha gente que está bautizada, pero no evangelizada. Entonces estas catequesis del camino pretenden evangelizar, ayudar en el fondo a comprender lo que significa realmente ser creyente. Yo el otro día decía en unas misas, ¿no? Ojalá la gente me haya entendido en la homilía, o me haya expresado yo bien, ¿no? Que decía, una cosa es ser católico y otra cosa muy distinta es ser cristiano. O sea, yo soy católico en la iglesia, o sea, cristiano, claro, en la iglesia católica. Y a veces nosotros somos más católicos que cristianos. Y al revés. Porque católico significa universal. Y en el fondo la iglesia, ¿no es cierto?, nuestra tiene personas en todo el mundo y de todos los colores. Pero en el fondo yo tengo que tratar de comprender lo que significa ser discípulos de Cristo. Y eso muchas veces no lo tenemos claro. Y por eso lo que decíamos delante, ¿no? Esta dicotomía entre fe y vida. Entonces, el camino neocatecumenal lo que hace es ayudarnos a profundizar en nuestra fe, a ser en el fondo cristianos maduros, adultos, ¿no? Eso, sí. Padre, se viene la Semana Santa. Yo me acuerdo, yo soy de la década del 60, ¿ya? Por lo tanto, tengo unos recuerdos bastante diferentes a lo que se vive hoy día en la Semana Santa. Yo me acuerdo que en la Semana Santa de la década del 60, del 70, parte del 80 diría yo, por ahí en el 80 como que empezó a perderse un poco, no era solamente el día jueves, viernes y sábado, era toda la semana. Que no se podía poner música, que no se podía hacer bailes, que no se podía gritar, que no se podía hacer nada. Yo me acuerdo que mis viejos me decían, yo pegaba un grito y mi viejo me pegaba un coscorrón y me decía, agáchate Semana Santa. Nadie hacía nada, no se podía lavar el pelo y todo eso. Ahora, yo no sé cuánto de todo eso era verdad que había que hacerlo para respetar la Semana Santa, porque nosotros vemos hoy día que aquí prácticamente ya no pasa nada de eso. O sea, usted el día viernes, sábado santo, domingo santo, va a escuchar en la radio el reggaetón, el cuento, el baile, la wifa, la rendija y todo eso. Va a haber feriantes gritando, gente bailando, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó con eso que yo conocía cuando niño? A esta edad que ya tengo yo, o yo estaré ya demasiado viejo, y ha evolucionado tanto la fe cristiana, la religión, y ahora ya no pasa eso. Si uno ve películas antiguas, también esto sucedía, también se demostraba en las películas que eso se hacía, que los tiempos de Cuaresma eran para respetarlo, con ayuno, etcétera, etcétera. ¿Por qué tanto cambio? ¿Qué pasa ahora? ¿No hay respeto por la Semana Santa? ¿Se perdió todo ese respeto que había por la Semana Santa? ¿Esto que se hacía eran rituales que realmente tenían un valor cristiano o ahora la gente no cree en eso? Mire, yo le podría responder, uno va aprendiendo, ¿no? En un curso que me tocó, creo que fue en México, para formadores de seminario, en el año 2010, ahí se nos decía de que Chile y Uruguay son los dos países más secularizados de América Latina. Entonces el secularismo ha penetrado profundamente. O sea, como usted dice recién, no es que el cristianismo haya cambiado o en el fondo lo que teníamos, la seriedad y la profundidad y el respeto con el cual se vivía, eso haya estado de más. No. En el fondo la sociedad y también los católicos nos hemos secularizado. O sea,
secularizado tiene que ver con el século, con el mundo. Nos hemos mundanizado en el fondo. Y entonces, claro, si uno mira el nombre mismo de la semana, es Semana Santa. ¿Y por qué es santa? Porque es la semana en que nosotros contemplamos, caminamos, acompañamos a Jesús de Nazaret, que para nosotros los cristianos es Dios, y es hombre Dios, y por lo tanto es santo, con mayúscula. Y entonces lo queremos acompañar en ese camino que hemos comenzado ya hoy día, ¿no es cierto?, mañana domingo, de Ramos, para culminar con la Pascua de Resurrección. O sea, eso no ha cambiado, y eso no tendría por qué cambiar. Pero somos nosotros quienes, como decía usted muy bien antes de estar al aire, ¿no?, o cuando estábamos al inicio del programa, y estaba dando su aviso interesante de la gripe aviar y todo eso, en el fondo somos nosotros los que hemos aprovechado esta semana para hacer otras cosas, para descansar, para salir a un balneario, para ver películas, para muchas cosas, pero en el fondo esta semana es santa y sigue siendo santa. Aunque el día de mañana haya un católico, o un cristiano más bien, un cristiano que la respete, que acompaña al Señor en este camino, esa semana va a ser santa. Pero el tema, como digo, no es que haya dejado de serlo. Somos nosotros los que hemos cambiado como de camino, diríamos, y hemos tomado otras opciones, queremos hacer otras cosas. Eso. Y por eso mismo yo, en lo personal, hoy día hicimos una procesión aquí por la calle, ¿no es cierto?, desde la Teresita de los Andes, pasando por la calle central y subiendo por Dionisio Acevedo, y no éramos muchos. Iban 3 bailes religiosos, uno de Puente Alto, uno de ahí de Nancagua, de Puquillay, y el baile religioso de aquí, la Diabolada Cardenal Caro, que hoy día está de cumpleaños, cumple 20 años, y veníamos y no éramos muchos. Pero a mí en lo personal no me importa que no seamos muchos, pero sí me importa decirle a los demás que están ahí, que a lo mejor muchos de ellos son creyentes, decirle, oye gallo, fíjate, estamos en una semana especial y tendrá todo el resto del año para salir de carrete, para ir a la playa, para comerte un buen asado, pero esta semana es una semana distinta. Entonces, como digo eso, yo respondería a eso, de que el secularismo nos ha, como que se ha apropiado, diríamos, de nosotros. Y ojo, yo aquí tiro la oreja a quienes somos creyentes, porque en el fondo nosotros somos los que tenemos que dar testimonio de nuestra fe. Y justamente yo doy testimonio en la medida en que dejo de hacer algo que a lo mejor incluso es útil, es necesario, lo dejo de hacer porque quiero vivir esta Semana Santa espiritualmente hablando lo mejor posible. Padre, ¿qué es la Semana Santa? La Semana Santa es esta semana en que nosotros acompañamos a Jesús en un camino que Él realizó, ¿no es cierto?, desde Jerusalén hasta el Monte Calvario por nuestra salvación, ¿no? De hecho, hoy día celebramos, y mañana Domingo de Ramos, ¿no? Cuando Jesús entra triunfal a Jerusalén, la gente lo aclama, ¿no?, lo proclama rey, le tienden palmas, ¿no es cierto?, en la calle, en el camino, en el piso, como una alfombra, porque va el rey, ¿no?, montado en un burrico, ¿no? Obviamente sabemos que esa misma gente después va a gritar, crucifícalo, ¿no? Pero sabemos que Jesús es rey y que vino a reinar dando su vida, ¿no? Que su reinado no es como los que gobiernan este mundo, que lo hacen, ¿no es cierto?, dominando al resto y en el fondo haciendo sentir su poder y su autoridad, sino que el Señor vino a reinar sirviendo, ¿no? Y por eso el próximo jueves vamos a recordar y vamos a celebrar una de las Eucaristías que a mí más me gusta como cura, que es el lavado de los pies. Porque Jesús ese jueves santo hizo un oficio que era propio de los esclavos. Era impensable que un dueño de casa, un amo, lavara los pies a sus amigos que llegaban de visita después de largas jornadas de caminata, todo sucio. Era impensable, eso era impensable. ¿Y Jesús qué hace? Toma el lugar del esclavo, toma, ¿no es cierto?, un lavatorio, un jarro con agua, se ata una toalla a la cintura, se arrodilla y comienza a lavarle los pies. Y a Pedro eso lo escandalizó, porque el mismo Pedro, no convertido todavía, siendo apóstol de Jesús, pero no convertido, Pedro dice, bueno, este gallo va a ser nuestro rey, nuestro príncipe, o sea, nuestro presidente de la República, y está haciendo lo que le corresponde a los esclavos. O sea, este gallo está loco, ¿no? Entonces Jesús dice, Pedro, si tú no haces lo mismo que yo acabo de hacer, no tienes parte en mi reino. O sea, mi reino no es un reino de poder, sino que es un reino de servicio. Que, dicho de paso, yo creo que también
no tan solo, ¿no es cierto?, la parte de los abusos sexuales, son un temazo, sino que esto otro también es un tema. O sea, entender que un cristiano, desde el Papa hasta el último, somos cristianos para servir. Lamentablemente a veces, ¿no es cierto?, nos creemos el hoyo el queque, y porque usamos, ¿no es cierto?, un ornamento, porque no sé qué. No, o sea, el Señor nos enseñó, y por eso esa misa a mí me gusta tanto, porque el Señor nos invita a los curas, que presidimos la misa, a arrodillarnos ese día, a lavar los pies de las personas, y hay un gesto que a mí me encanta, que es besar el empeine, ¿no?, del pie de la persona. A besar el pie. Un pie, ¿no es cierto?, de un trabajador, un pie de una dueña de casa, un pie de un niño, un pie de un enfermo, a besar el pie. Y obviamente que eso no sea para la tele ni para la ocasión, sino que eso sea como una espiritualidad nuestra. O sea, que nosotros sepamos todo que estamos hechos para servir. El Viernes Santo, como sabemos, Jesús fue condenado, ¿no?, injustamente, el inocente, no por los culpables, por nosotros los pecadores, y obviamente crucificado, y ahí derramó, ¿no es cierto?, hasta la última gota de sangre por nosotros, ¿no? Cuando el soldado le clava la lanza en su corazón, en su costado, mana de ahí, ¿no es cierto?, sale sangre y agua. Y eso es un gesto también maravilloso, porque ahí uno ve que Jesús no se reservó nada, incluso cuando estando ya muerto en la cruz. O sea, Él lo dio todo por nosotros, todo. O sea, lo dio en vida, e incluso en ese gesto después de muerto. Entonces, bueno, también para nosotros, y de hecho uno ve, ¿no?, cuánto papá, cuánta mamá, cuánta persona no se reserva nada para sí por darse al otro, ¿no? O sea, hay muchos testimonios muy lindos, incluso seguramente de personas que ni siquiera tienen el don de la fe, que tienen una generosidad inmensa y que no se reservan nada para sí. Bueno, Jesús nos invita a eso, ¿no?, a no reservarnos nada para sí. Y el sábado es un día de reposo, es un día tranquilo. ¿Por qué? Porque esperamos lo que Jesús anunció. ¿Qué anunció Jesús? Cuando Jesús un día estaba mirando el templo de Jerusalén y habían unos judíos, y Jesús aprovecha de decirle a esos judíos: oye, destruyan este templo y en 3 días lo voy a volver a edificar. Y los judíos dijeron, no así, ¿no?, pero así lo digo yo hoy día, ¿no? Claudio Fuenzalida, dijeron ellos: este gallo está loco. O sea, nosotros nos demoramos 46 años en construir este templo y él lo va a reconstruir en 3 días. Obviamente que él no se refería al templo físico, al edificio, se refería a su propio cuerpo, ¿no? Es decir, diciendo: oye, a mí me van a matar, yo voy a morir, pero voy a vencer la muerte, ¿no? Y eso es lo grande del cristianismo, ¿no? El cristianismo no es la religión del Viernes Santo, no es la religión de la cruz, sino que el cristianismo es la religión de la resurrección, es la religión de la esperanza, ¿no? Y por eso nosotros miramos más allá de este mundo, porque Jesús justamente venció a la muerte y nosotros esperamos justamente tomarnos de Él para también tener vida eterna. Padre, son varias las actividades que hay para esta Semana Santa. Tenemos aquí nosotros una cantidad de actividades que, según lo que usted decía hoy día, está solo. O sea, sí. solo va a tener que hacer todo esto. Sí, sí. Por eso le dije, por eso empezamos el programa diciéndole que iba a tener una cantidad de trabajo bastante ajetreada durante esta Semana Santa. Bueno, estas actividades empezaron hoy día, ¿no? Sí. A las 17 horas en la comunidad de Pueblo de Viudas. Sí. A las 19 horas la bendición de ramos en la Gruta Santa Teresita, esa es la que se hizo con procesión hasta la parroquia, ¿no? Y a las 19:30 horas la misa en el templo de Pichilemu. Ahí llegamos como 5 para las 8. Fue más lento. Fue más lento. Por eso yo llegué aquí atrasado también. Por eso también hicimos el programa hoy día especial, el programa a las 8 y lo atrasamos a las 9 para esperarlo. El día domingo, mañana es domingo, 2 de abril. Sí. A las 9 horas hay misa en la capilla de Cowell. Sí. Eso es domingo de Ramos, ¿no? Sí, con bendición de Ramos. Con bendición de Ramos. En la placita, al frente de la capilla, el tramo cortito, pero se hace afuera, y ahí se entra después. Así que saludar a la señora Isabel Polanco, ahí ella trabaja con la señora Mónica. Hoy día fuimos a bautizar y tenían ya todo ordenadito y los ramos hechos. Entonces, lo que ustedes me preguntaban antes, o sea, ahí uno ve personas concretas que son, pero geniales, servidoras, colaboradora, acogedora. Entonces eso para un cura es muy bueno, porque uno va ahí y ve que ellos hacen la mayor parte de la pega, uno hace lo puntual, y ellos tienen una comunidad ahí muy bonita, y es fruto de ellas, diríamos, de
de su entrega, ¿no? Bueno, y después tenemos en el templo de Ciruelos a las 10:30. Sí, sí. Y a las 12:30 horas en el templo aquí en Pichilemu. Esto es la Capilla del Carmen, ¿no? Ahí empezamos afuera, Ya. la bendición de Ramos. Decirle a la gente que la O misa... sea, mañana hay que llegar a la Capilla del Carmen, La misa en la avenida comienza, Ortúzar. la misa comienza con la bendición de Ramos. Ya. Cuando uno llega allá, no comienza de cero, ya comenzó. Entonces yo llegué allá hoy día, hice lo que se llama la oración colecta, que es la oración antes de las lecturas, y no hice ni en el nombre del Padre, ni el perdón, porque la misa comenzó con la bendición de Ramos, ¿no? Que a veces se nos olvida, porque como esto es una vez al año, pero eso, así que eso. Y a las 17 horas en la Capilla de Infiernillo. Sí, sí, Y ahí termina. ahí termina el El domingo. día domingo de Ramos. Y esto continúa el Jueves Santo, ¿Sí? a las 18 horas en el templo de Ciruelos. Dice traer alimentos no perecibles y caja de Cuaresma. Sí, el día Jueves Santo, para nosotros los cristianos católicos, es un día en que se celebran tres cosas importantísimas. La primera, la institución de la Eucaristía. O sea, el día Jueves Santo, en la última cena, Jesús instituyó la Eucaristía, que es para nosotros el sacramento más importante de los 7. Segundo, instituyó el sacerdocio, ¿no? O sea, aprovechar también de pedirle a la gente que rece por sus curas, por el que te bautizó, el que te bendijo tu matrimonio, el que te absolvió de tus pecados, el que es tu párroco, que recen por sus curas, ¿no? Y también, ¿por qué no decirlo? Me atrevo a decirlo aquí también, rezar por aquellos que metieron las patas, que se equivocaron, que cometieron pecado o delito, porque también son personas que necesitan convertirse. O sea, todos queremos llegar al cielo, ¿ya? Y de hecho uno reza por todos, ¿no? Por aquellas personas que están en la cárcel, por aquel borrachito, por aquel que está en la droga, por todo. Y entonces también pedir que recen ustedes por nuestra conversión, ¿no? Entonces, institución de la Eucaristía, institución del sacerdocio y día del amor fraterno. Por esto que le decía delante del lavado de los pies, que en el fondo Jesús nos enseña que hay que amarnos y que hay que servir al otro. Entonces ahí aprovechamos nosotros siempre en la Iglesia Católica de reunir alimentos para diríamos el banco, o no sé cómo llamarle, ¿no? La despensa de la ayuda fraterna, donde habitualmente se ayuda a la gente en silencio, sin publicarlo, obviamente se ayuda con alimentos, ¿no es cierto?, a familias de aquí de los alrededores, en el caso de Pichilemu, ¿no? Eso. Y a las 19:30 horas en la capilla de Cahuil, Sí. Donde también se pide que lleven alimentos no perecibles y la caja de Cuaresma. Y a las 21 horas en el templo en Pichilemu Sí. se hace esta institución de Eucaristía y el sacerdocio, el Sí. Día del Amor Fraterno. Exactamente. Entonces, obviamente vamos O sea, a tener cambio de hora. ahí hay lavado de pies. Ahí el lavado de pies. Ya. A 12 personas se le lavan los pies. Ya. Que pueden ser 12 varones, pueden ser ¿Eso es por los 12 apóstoles? Por los 12 apóstoles. Claro. Entonces, en este caso nosotros vamos variando, a veces uno y uno, hombre y mujer, ahora este año de distintos estratos, diríamos, de edad, ¿no? Niños, jóvenes, adultos, hombres, mujeres. El Papa Francisco, últimamente, desde que él está en su pontificado, él ha ido a celebrar esta misa a cárceles. La celebra con los presos y a los presos les lava los pies. Entonces, son gestos muy bonitos que, como digo, uno no tiene que quedarse en el gesto, ¿no? Yo no puedo ser un servidor solamente o me gustarme solamente la misa del Jueves Santo. Eso lo tengo que tratar de proyectar y prolongar en el tiempo todo el año, digo. Pero esa misa a mí me encanta por los gestos que tiene, ¿no? Es muy linda. Bueno, y llega el Viernes Santo, el Santo 7 de abril, oración y reflexión a las 10 horas en el templo de Pichilemu. Sí, ahí hay un retiro espiritual, ¿ya? ¿Esto es en la parroquia? En el templo, sí, adentro del templo, Okay. Nuestro hermano, ¿no es cierto?, el seminarista, Francisco Javier, él va a dar el retiro que va a versar sobre María y la cruz, porque nosotros como parroquia tenemos patrona la Virgen, la Inmaculada. Entonces, cómo la Virgen acompañó, ¿no es cierto?, como mamá a Jesús. Yo hoy día me tocó un funeral, ¿no es cierto?, de este joven de Mariano, y ahí la mamá estaba, y como madre, obviamente, la mamá sufre mucho cuando se le fallece un hijo, porque diríamos, no sé si la naturaleza o lo normal de la vida es que los hijos sepultemos a los papás y no al revés. Entonces, bueno, vamos a mirar a María como esta mujer de carne y hueso, igual que nosotros, que le tocó, ¿no es cierto?, el camino de la pasión de su hijo, la crucifixión de su hijo, la muerte de su hijo. Entonces, eso, así que invitarle a quienes quieran ir, ¿no es cierto?, tener un momentito de reflexión, de oración, de tranquilidad, de silencio, de paz, vayan.
Y yo voy a estar también, pero yo voy a estar para atender confesiones o conversaciones. Si alguien quiere ir a conversar ahí un ratito, algo que le está afectando, alguna situación, algún problema, voy a estar ahí para acoger y acompañar. Eso es a las 10 de la mañana. Sí. A las 14 horas en el templo de Ciruelos, liturgia. Sí. A las 15 horas en el templo de Ciruelos, el Vía Crucis. Sí. A las 15:30 horas en el templo de Pichilemu, rosario, dice, y 7 palabras. Claro. ¿Ya? Claro, porque ellos me van a esperar a mí en Ciruelo. Yo voy a hacer la liturgia a las 14 horas, termino a las 15 y me vengo. Y don Domingo, el diácono de nuestra parroquia, él va a continuar con el Vía Crucis en Ciruelo. Y acá en Pichilemu van a comenzar con el rosario, los misterios dolorosos, las 7 palabras, y ahí yo me incorporo a la liturgia equivalente a esa que hice a las 14 horas allá en Ciruelos. Ya. Y después tenemos el Vía Crucis en Ciruelo a las 17 horas y a las 19 horas el Vía Crucis aquí en Pichilemu. Perdón, en Cahuil. En Cahuil dije yo. ¿Qué dije yo? ¿Ciruelo? Sí. Ya. En Cahuil a las 17 horas. Eso. Y a las 19 horas el Vía Crucis Sí. aquí en Pichilemu. Sí, mire. Este Vía Crucis es muy importante. O sea, yo creo que este Vía Crucis nunca ha dejado de ser importante en Pichilemu. Participa mucha gente. Y a mí lo que me llama la atención es que la gente que no participa se coloca alrededor de las calles esperando que pase el Vía Crucis, ¿ya? Entonces, yo creo que allí esa gente debe ver un poco lo que usted dice, que aquí en Pichilemu somos católicos, o sea, hacemos la novena después de los muertos y todo eso, vamos a las procesiones y seguramente ya hay comunas donde las procesiones no las deben tomar mucho en cuenta, ¿no? Ya. Entonces, ese es un poco lo que yo le quería decir, que el Vía Crucis aquí en Pichilemu siempre participa mucha gente. Sí, delante yo conversaba con una señora y me decía, no, yo vengo a Ramos y vengo al Vía Crucis. Entonces, son como las dos celebraciones del año y de la Semana Santa, que la gente viene mucho a esas dos celebraciones. Domingo de Ramos, Vía Crucis. Vía ¿sí? Crucis. ¿Sí? Bueno, y terminamos el sábado santo, 8 de abril, a las 10 horas en el templo de Ciruelos, Retiro y Confesiones, a las 19 horas en el templo de Ciruelos, Vigilia Pascual, y a las 21 horas en el templo de Pichilemu, Vigilia Pascual. Esto es el día sábado santo. Sí. Bueno, la Vigilia Pascual es una de las celebraciones más hermosas, ¿ya? Aquí don Roberto González Becerra, él está preparando el pregón pascual, que se llama, que es un relato cantado maravilloso de la resurrección de Jesús, ¿no? De lo que significa la resurrección del Señor. Entonces, invitarles también a participar, porque es una de las liturgias más bellas que tiene nuestra liturgia, nuestra iglesia. Es muy, muy bella, ¿no? Es un poquito larga, generalmente 21 horas, terminaremos 10:30, 11 de la noche, pero es muy bella, ¿eh? O sea, de hecho, toda la dinámica que tiene y los signos que tiene hacen de esa liturgia una liturgia que no se siente. No es que estemos 2 horas ahí lateados y que no. Es algo muy hermoso a que yo los invito a participar. Ya. Vamos a ver muchísimo cariño para el entrañable hermano Claudio. Guardo en el corazón cuando me alojó en su casa con tanta generosidad en un fin de semana libre en los años del seminario. Saludos desde Iquique. Eduardo Antimán, profesor de Química y Ciencias Naturales. Mire. Desde Iquique. Me emociona, sí, mire. Sí, que saludos. No ahí. lo veo hace muchos años, mire. Sí, si fuimos compañeros. Hubieron seminaristas de Iquique estudiando en nuestro seminario, mire. Y vinimos al Quillay de un fin de semana, como él era de allá. Obviamente, ¿no es cierto?, los seminaristas de aquí podemos ir a nuestra casa el fin de semana, pero ellos imposible, ¿no? Y sí, recuerdo. Así que muchas gracias a Eduardo. Muy bien. Eduardo Antimán. Sí. Es un gallo maceteado, grande. Sí, muy choro. Bueno, Oscar Martínez Cordero, excelente programa. Muchas gracias, Oscar Martínez Cordero. Nicolás Guasini, buenas padre. Buenas padre. Bueno, ahí está lo otro de Nicolás Guasini, que hay una crisis que ya lo habíamos dicho. La hermana Andrea Valdés, muy bien, padre, ser su testimonio
con lo que dice y hace, un verdadero pastor. Bueno, eso también lo habíamos leído. Ella es una religiosa de franciscana, ¿no es cierto?, de ahí de Puente Negro. Ella tiene una casa de retiro que no se conoce mucho, pero un lugar muy lindo para descansar y para orar. Ahí están ellas haciendo presencia, mire. Un abrazo y muchas bendiciones al hermano Claudio. Cariños de Sebastiana. Ah, ya, es Santa Cruz ella. Sí. Santa Cruz. Don Luis Tobar, qué bueno escucharlo y conocer facetas de su vida. Lo felicito por su entrega, doy gracias a Dios por haberlo conocido. Me topé con usted en un momento difícil. Hoy integro la comunidad. Con cariño, Luis Tobar. Ah, sí, él vive aquí en Pichilemu, el Flacuchento, le digo yo. El Flacuchento. Sí, sí. Querido Claudio, querido padre Claudio, con los hermanos del camino, viendo y disfrutando de su entrevista. Los católicos debemos vivir la vida, vivir la palabra de Dios, la palabra que Dios nos entrega en la Santa Misa, por medio de la lectura y el Evangelio. Saludos de Luis, Cecilia y la señora Carmen. Mire, Abelardo González, ¿usted qué piensa de hombres y mujeres que, amparándose en la fe en Dios activamente, están en política, apoyando a políticos y a su vez estos políticos usan la fe para llevar una retórica reaccionaria, disruptiva y más preocupada del castigo que de servir al prójimo? Bueno, una pregunta interesante. Yo creo que uno como sacerdote, como cristiano, yo como sacerdote, tengo que ser sacerdote de todas las personas. No puedo tener, ¿no es cierto?, a favorecer a uno y perjudicar a otro, de todas las personas, como sacerdote. Pero los laicos, ¿qué nos dice el Concilio Vaticano II? Que ellos son como la levadura en la masa. Y de hecho, para la Iglesia, en la doctrina social de la Iglesia, la política es algo necesario, porque como usted sabe, y ustedes también, ¿no?, el arte de gobernar. Entonces la política es algo necesario y se necesita que haya en la política todo tipo de personas, también creyentes. Ahora, obviamente, eso nos exige coherencia de vida y nos exige, en el fondo, luchar, por ejemplo, por el bien común, por la solidaridad, por los más pobres. Entonces yo creo que siempre que un católico o un creyente participe en política, tiene el doble de exigencia, creo yo. Porque al igual que el cura, o que la religiosa, o que el diácono, que somos personas que tenemos que dar testimonio, también el político lo tiene que dar, ¿no? Y en eso, ahí hay que ser muy cuidadoso, en el sentido de que la ideología, o el partido, o la doctrina que del partido, en el fondo no como que se coma, a mi juicio, el Evangelio, sino que al revés, el Evangelio tiene que iluminar eso que es, ¿no es cierto?, humano, una doctrina, una ideología, pero eso, ¿no? O sea, yo creo humildemente que, como digo, los católicos, los cristianos, en general, los laicos, tienen que participar en política. El cura tiene que tratar de ser muy prudente, porque en el fondo todos tenemos nos cargamos para algún lado, porque somos seres humanos y venimos de una familia y tenemos, ¿no es cierto? Pero el sacerdote, a mi juicio, el pastor, tiene que ser muy prudente y no tiene que vandalizarse con nadie. ¿En virtud de qué? De que uno es pastor de todo. De eso hay gente que es socialista, por ejemplo, y es creyente. Hay gente que es de derecha y es creyente. Hay gente que de uno y otro lado que son coherentes. Hay otros que para nada. Entonces, no sé si me expreso, pero interesante lo que él dice. Pero padre, ¿esto no puede llevar a politizar la religión? Por eso le digo, uno tiene que ser muy prudente y que en el fondo la iglesia no sea como un trampolín o que no se use con fines electorales, por ejemplo. No, o sea, el púlpito es para predicar la palabra de Dios. El púlpito no es para que yo diga, voten por mí, candidato, que sea. Y yo de hecho lo he experimentado. Yo desde que soy seminarista he visto cómo a veces hubieron personas en lugares donde pasé que usaron la iglesia, y eso no, la iglesia no tiene que prestarse tampoco para eso. La iglesia tiene que acoger a todo el mundo, de derecha, de izquierda, del centro, ¿no es cierto? A todos tiene que acogerlo, pero la iglesia no tiene que prestarse para que se haga política partidista. La iglesia, cuando hay elecciones, dice, está a favor de la vida, está esto, lo otro, lo dice, la iglesia predica eso, pero en el fondo, en última instancia, cada elector en la urna, en conciencia, marcará, ¿no es cierto?, su opción. No sé si me expreso. En eso yo creo que uno tiene que ser, y uno como cura tiene que estar con la antena bien parada para no caer en la trampa de que lo utilicen. No. Sí, o sea, porque eso también divide, por eso le digo, divide la iglesia. Por eso le digo, yo en lo personal, Claudio Fuenzalida, trato, no digo que alguna vez a lo mejor no me hayan casado, puede ser,
pero en el fondo uno tiene que estar muy atento porque uno es pastor de todo. Entonces tiene que estar muy atento, padre. Uno tiene que ser pastor de todo, de todo, de todo. Y aquí mismo ustedes conocen, ¿no?, a don José Luis, que es un concejal, a don Hugo Toro, que son de lugares distintos, y yo me río con ellos. Y digo, ayúdenme los dos, para que así, porque en el fondo, como le digo, uno tiene que ser muy cuidadoso en eso, ¿no? Es mi opinión. No sé si... Bueno, también un saludo a don Oscar Martínez, saludos desde Pichilemu, presidente vecinal de la agrupación Evaristo Merino. Mire. Bueno, esos son todos los saludos que han llegado, padre, para usted. Muchas gracias. Como usted puede ver, hay mucha gente que está viendo el programa. Este programa es uno de los programas que se ven en Pichilemu y la gente le gusta mucho también opinar y dar su punto de vista con respecto a los temas de conversación. Exacto. Que aquí conversamos cada día sábado. Bueno, son las 20, van a ser las 11 de la noche ya. Sí. Padre, en primer lugar, bueno, agradecer el que usted haya aceptado esta invitación a conversar el día de hoy con nosotros, un poco para conocerlo, un poco también para saber lo que se está viviendo y lo que se va a vivir ahora en Semana Santa en Pichilemu. Y queremos agradecerle, por supuesto, el que haya aceptado nuestra invitación a participar el día de hoy en nuestro programa. Yo le agradezco, don Fabricio, porque, como le digo, primera vez que yo participo en algo así, a través de la radio. A veces a uno lo entrevistan, la radio Santa Cruz, que es de la iglesia, aquí Radio Somos Pichilemu, he ido también, pero primera vez que estoy aquí en estos estudios y le agradezco, ¿no? Invitar a aprovechar esta instancia de invitarles a ustedes donde estén, ¿no? En Iquique, en Santa Cruz, aquí en Pichilemu, donde estén, que participen de la Semana Santa. En la medida en que usted, que es creyente, que tiene el don de la fe, no haga otras cosas que puede hacer durante todo el resto del año y participe, acompañe al Señor, en esa medida yo creo que podemos ir recuperando algo que se ha perdido y podemos volver a darle, ¿no es cierto?, la dignidad, ¿no es cierto?, la altura que tiene que tener esta semana, que por algo se llama Semana Santa. Nosotros en la iglesia les llamamos la Semana Mayor. ¿Por qué? Porque en el ámbito de la liturgia es la semana que está más alto, más arriba, ¿no? Más que Navidad, yo siempre digo. Navidad, que es muy lindo, el que Dios se ha hecho hombre, ¿no es cierto? Es muy lindo el ambiente de los villancicos, los regalos. Es hermoso Navidad. Y todos quisiéramos estar a lo mejor todo el año en Navidad. Pero más importante es justamente esta semana, más que Navidad. Porque Jesús se hizo hombre, ¿para qué? Para terminar en la cruz. Jesús vino a la tierra a morir por nosotros, a resucitar por nosotros, para que nosotros tengamos vida en abundancia. Y agradecer también a quienes están detrás de aquí, ¿no?, de los estudios, ahí en toda la parte logística, no sé cómo llamarle, los controles, la parte técnica. Agradecer también porque ellos ahí están, ¿no es cierto?, detrásito, nadie los ve y hacen un trabajo muy importante. Y por último, los medios de comunicación social son importantísimos. Ustedes son aquellos que nos regalan, ¿no es cierto?, la verdad, nos regalan lo que pasa, no le ponen, ¿no es cierto?, adorno, y eso nos hace muy bien a todos como sociedad también, que los medios de comunicación existan y que presten este servicio tan importante, creo yo, para la información y para la formación de nosotros los que los vemos y necesitamos de ustedes. Especialmente estos canales que somos los canales comunitarios, que somos canales sin fines de lucro, donde no le debemos y no le rendimos pleitesía a ninguno, a nadie. Exacto. Aquí tienen la voz todos los que quieran en este canal, así es que eso. Y tenemos los últimos saludos, porque siguen llegando. Don Hernán Cornejo Moraga. Siempre es un agrado escuchar al hermano Claudio, un tremendo cura párroco que de verdad le está haciendo muy bien a la fe de los fieles de ambas parroquias. Y también don Alejandro Espinosa Martel, un placer disfrutar de la entrevista de usted, padre Claudio. Felicitaciones. Los madrugadores de Marchihue. Miren, bien. Ahí. Muy bien, pues, muchas gracias y espero, ¿no es cierto?, que no haya sido una lata para ustedes tener aquí a este cura. Recen por mí y bueno, sigamos adelante, ¿no es cierto?, poniéndole empeño cada día, ¿no? Así que muchas gracias, don Fabricio. Muy contento de poder haber estado aquí en su canal. Muchas gracias, padre, por habernos acompañado el día de hoy. Ha sido una muy agradable visita y una muy agradable conversación. Gracias.
Bien amigos, nosotros estamos llegando al final de nuestro programa. Queremos agradecer, por supuesto, la sintonía a todos los amigos a lo largo y ancho de esta hermosa región de O'Higgins. La invitación queda extendida para que nos encontremos el próximo sábado nuevamente con un invitado tan especial como el de hoy, en otro tema de conversación tan importante también. Amigos, muchas gracias, muy buenas noches. Eso.